Xavier Zargorta, segueix la imbatibilitat per l'Espanyol? Sí, estic molt content perquè seguim amb la imbatibilitat i en aquest moment soc tot felicitat. Jo encara no havia fet 30 anys quan vaig a debutar com a entrenador a l'Espanyol. Per això tothom pensa que ara sóc més gran, no? A vegades penso que quanta osadia, no? Però a vegades també penso que era una mica de frescura que vaig aportar en aquell moment al futbol. Els jugadors del Reial Club Esportiu Espanyol representaran el proper 14 de maig l'obra de Muñoz Seca, en vers i en 4 actes, La venganza de Don Mendo. ¡Vela, señor! ¡Avanza! En l'obra, que es representarà al Teatre Martínez Soria de Barcelona, hi participen l'entrenador Xavier Escagorta, les dones d'alguns jugadors i també Maradona. Muchos creen que el futbolista es un ser inculto, es un ser que no sabe ni hablar, que no sabe ni expresarse. Nosotros queremos demostrar con esto de que una plantilla de fútbol de primera división puede ser capaz de hacer una obra de teatro. Era muy divertido. Hoy creo que eso sería imposible. El aspecto individual de los jugadores ha tomado una gran dimensión. Por ejemplo, los jugadores, desde que se pusieron su nombre propio en las camisetas, creo que han generado un conflicto que está continuamente soterrado ahí, que es la relación entre el individuo y el colectivo, que en definitiva el fútbol no es más que un deporte colectivo. Antes se vendían las camisetas del Español o las camisetas del Barça, con el escudo y el número. Hoy en día se venden las camisetas de Tamudo o las camisetas de Messi, ¿no? 1-0. Sí duele, porque Sarriá era una identificación con el Español, no era un lugar propio, era un lugar de encuentro de toda la gente que vivía esas sensaciones. Y además, tener que irte a otro lugar que te lo prestan, duele. Aguantar durante 100 años en un lugar como Barcelona es muy importante, y sobre todo porque el Español ha tenido diversas épocas en donde ha tenido muchísimos problemas, se ha hablado incluso de desaparecer, descensos a segunda, deudas, no sé qué pasa, pero siempre hay una revolución perica que hace que el perico siga volando, ¿no? No atures Cisterna, fes-te'n soci. Va a ser un campo de fútbol en donde la gente va a interpretar más un sentido de pertenencia y de identificación con el club, ¿no? El fútbol hoy en día prácticamente sería imposible sin los medios de comunicación, y los medios de comunicación cada día se alimentan más del fútbol. Es un matrimonio de conveniencia, y dicen que los matrimonios que mejor funcionan son los de conveniencia.